Se decidió implementar el Plan Bonex, una medida que convertía compulsivamente los ahorros de los ciudadanos en bonos. Secuestra los depósitos de los ahorristas, de que tenían plata a plazo fijo, y los transforma en bonos de la deuda externa. Esos bonos, llamados Bonex, cotizan en el mercado al día siguiente de este robo a los ahorristas al 50% de su valor. Es decir, que el Estado, por esta operación, transforma los ahorros de la gente en la mitad. La gente tuvo de un día para otro la mitad de lo que tenía antes. De manera tal que este capital, esta diferencia entre lo que la gente tenía y lo que el Estado reconoce, es una cifra que ronda los 5.000 millones de dólares que se van a transformar en pagos de la deuda externa argentina. El gobierno de Menem no acertaba en sus intentos por estabilizar la economía. En menos de 2 años había nombrado 3 ministros de Economía. El cuarto iba a transformar la economía argentina. Su nombre ya había aparecido durante el gobierno de la dictadura militar. Domingo Felipe Cavallo, quien traería consigo un plan que iba a acabar con la inflación. El plan de convertibilidad. Esa ley decretaba que un peso argentino valía lo mismo que un dólar norteamericano. En realidad, el plan de convertibilidad fue inventado por la gente en la Argentina. No lo inventó ni Menem, ni lo inventé yo, ni lo inventó el fondo. Fueron los argentinos que, para defenderse de la hiperinflación, dejaron de utilizar el austral y empezaron a utilizar el dólar. Entonces, el plan de convertibilidad lo que hizo es darle estatus legal al uso del dólar, pero para que los argentinos tuviéramos una moneda, también puso en circulación el peso, pero el peso respaldado en dólares. Entre tanto, la deuda externa argentina seguía creciendo. Desde 1988, el país había dejado de pagar sus compromisos con la banca extranjera y los intereses se acumularon. Preocupados, los bancos acreedores reclamaron una solución. Y esta vez, el gobierno de Estados Unidos, apoyado por el Fondo Monetario Internacional, ideó un plan que fue aplicado en toda Latinoamérica, el Plan Brady. En ese entonces había aparecido una estrategia internacional que planteaba un secretario del Tesoro de Estados Unidos, Brady, que propuso transformar la deuda en bonos de largo plazo, ¿no? La estrategia consistía en convertir la deuda argentina en bonos, acciones con gran rentabilidad que cualquier ahorrista podía adquirir en el mercado. Con esta maniobra, los bancos acreedores se deshacían del problema de la deuda y la pasaban a manos privadas. Además, el Plan Brady proponía una quita en parte de la deuda de alrededor del 30%. Según su ministro de Economía, Argentina había encontrado la solución definitiva a su endeudamiento. Queremos conseguir un crédito stand-by del Fondo Monetario, queremos conseguir importantes desembolsos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, porque todo esto que les acabo de mencionar es necesario, no para que cierre el plan de convertibilidad y reconquistemos la estabilidad en la Argentina, sino que es necesario para que muy pronto, si nos va bien, comencemos el año 1992 con el tema de la deuda externa como un recuerdo. En muy pocos años la deuda argentina volvería a crecer, pero por ese entonces el país disfrutaba asombrado de los beneficios de la convertibilidad, que permitía a los argentinos ganar en dólares y volver a viajar por el mundo como en los años de la dictadura militar. De vuelta, igual que en la época de los militares, en la Argentina se hizo una política de atraso del tipo de cambio que permitió que los argentinos puedan irse de vuelta a pasear por el mundo, y para financiar eso alguien tenía que pedir los dólares prestados, y ese alguien era el gobierno argentino, y además abrió la economía para que se pudiera importar todo el exterior. Siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington, el gobierno de Menem comenzó a privatizar las empresas públicas, en muchos casos mediante procedimientos poco claros y a precios muy por debajo de su valor real. ¿No será que tenemos un Estado demasiado grande para poder administrarlo bien? Yo creo... hace todo, muchas cosas mal. Por eso. Más lo que tú me dices, Bernardo, regalarse a nuestro sindicato tampoco es solución. Yo como presidente de la Nación no puedo regalar nada del Estado. Cada cooperativa. Bueno,
Esta es una de las posibilidades. Pero se está estudiando el caso. Alguien que esté escuchando el programa, por ahí va a decir, ¿viste? Menem no va a privatizar nada. Estamos cambiando por un Estado, el mejor Estado. Si en realidad la Argentina, más que privatizar las empresas públicas, lo que hizo fue entregar las empresas públicas como parte del pago de la deuda. Inclusive con algunas garantías inéditas, como en el caso de Telefónica y de Telecom, que se les garantiza un 15% anual de ganancia. Fue tan escandalosa el nivel de ganancias de Telefónica y Telecom que no necesitaron jamás en los años de gestión recurrir a la garantía del 15%, porque inmediatamente ganaron cifras que superaban el 40% de las utilidades. En diciembre de 1994 estalló la economía mexicana. Fue la primera crisis que sufría el modelo neoliberal impuesto en el Consenso de Washington. El efecto tequila, como se lo llamó, no tardó en hacerse sentir en la Argentina. Pero el gobierno de Menem lograría pasar la tormenta. Y para el Fondo Monetario Internacional, a partir de ese entonces, la Argentina se iba a convertir en la nueva estrella de las economías emergentes. En 1989 asume la presidencia de Argentina Carlos Menem. El país se encontraba altamente endeudado y vivía un proceso de hiperinflación. Finalmente, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, implementa el plan de convertibilidad que ata la moneda nacional al dólar estadounidense, frenando la inflación y logrando la estabilidad. Mientras tanto, el presidente se lanza a una feroz etapa de privatizaciones, a tono con los pedidos del Fondo Monetario Internacional. Desde entonces, la Argentina se convierte en la estrella de los países emergentes para el organismo internacional. Pero el fin del idilio estaba cerca. En 1994, el estallido de la economía mexicana afectó severamente la economía argentina. Para evitar que el efecto tequila arrastre al plan de convertibilidad, el Fondo Monetario Internacional otorgó asistencia financiera al gobierno de Menem. Y finalmente el modelo argentino resistió la crisis. Entonces, el fondo dice, adelante, esta es nuestra estrella ahora, Argentina. Y Menem vio la oportunidad, y toda su administración, la oportunidad de tomar préstamos, y los banqueros le llegaban. Ahora, el Fondo Monetario sabía muy bien que las exportaciones argentinas no estaban aumentando de manera fuerte. Los ingresos fiscales no estaban aumentando. Y los compromisos de pago estaban aumentando de manera bestial. ¿Por qué el Fondo Monetario no puso luz roja? Porque insiste el fondo, no hay que alarmar a los mercados. Hay que tener mucha prudencia, porque si no se podrían retirar. Mientras el Fondo Monetario Internacional elogiaba a la Argentina, los índices de desempleo y pobreza aumentaban. La economía comenzaba a estancarse y la deuda crecía de manera vertiginosa. Sin embargo, Carlos Menem logró su reelección en los comicios de 1995 por amplio margen, prometiendo mantener el plan de convertibilidad. Por aquellos años, los presagios de la debacle neoliberal impulsada por el Fondo Monetario comenzaron a surgir en todo el planeta. El efecto tequila repercutió en varios países y finalmente Brasil, el principal socio económico de la Argentina, debió devaluar su moneda. A partir de entonces, las exportaciones argentinas cayeron profundamente y la recesión económica se instaló en el país. No obstante, el Fondo Monetario Internacional dio una nueva señal de apoyo al gobierno de Menem y su modelo. Cuando Menem vino acá, y que lo mostraron como el gran ejemplo de las reformas económicas, hay economistas dentro del fondo que piensan que ya la Argentina que ya en la Argentina estaban empezando los problemas que condujeron a la gran crisis que estamos viviendo hoy. Y el gran debate es por qué el fondo no solamente no nos dijo nada, sino que nos seguía mostrando como un ejemplo. Para comienzos de 1999, la Argentina ya había privatizado la mayoría de las empresas públicas. La economía continuaba estancada y la presión social iba en aumento.
En ese contexto,